Y acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández lo que será el aumento por decreto para los jubilados a partir de marzo. ¿Por qué lo hace Alberto Fernández? Porque suspendió a partir de una ley de emergencia del Congreso la fórmula de actualización. Polémica mediante, por supuesto, Paula D'Ambrosio con todos los detalles de un aumento que se esperaba, que es un poquitito más, pero que achata la pirámide como venía advirtiendo sobre todo la oposición. Es un poquito más para las mínimas, ¿no? Bien para los que están abajo de esa pirámide y es muy poco para los que están en la mitad de la pirámide y ni hablar los que están hacia arriba. El porcentaje del 13%, Mariana, es para los de la mínima y los de la AUH. Entonces, la mínima de 14.067 pasaría a 15.895. ¿Por qué anuncian el 13% y después dicen una suma fija más un porcentaje? Porque este 13% surge de un porcentaje más una suma fija. 1.500 pesos de aumento para todos los jubilados y 2.3% de aumento para todos los jubilados. ¿Dónde está entonces la diferencia? ¿Por qué dicen 13% para la mínima? Bueno, porque no impacta de la misma manera un porcentaje en 14.067 pesos que en 30.000 pesos. Por supuesto que para los de la mínima ese conjunto va a ser un aumento del 13% y para los de mitad de escala va a ser un aumento aproximadamente del 6%. Exacto. Y los que están más arriba van a tener un aumento aproximado del 3%. Efectivamente, ha dicho Alberto Fernández, no se congelaron las jubilaciones, efectivamente hay aumentos para todos los jubilados, lo que pasa es que como bien explicaba Paula, la diferencia se da en incorporar al porcentaje esa suma fija de los 1.500 pesos. Eso que hace que el que gana menos, lo mismo sucedió con los aumentos salariales para los privados, ¿no? Claro. El que gana menos, aquel que gana menos, por supuesto, cuando uno lo hace en porcentaje, es mucho más alto ese aumento que aquel que gana más. Estamos hablando de las jubilaciones de arriba de los 15.000, a partir de ahora 15.800, que queda la mínima. En eso que va no a quedar son jubilaciones la altas, sí las hay jubilaciones de hasta 70.000, pero en ese caso... Pues esta es la de privilegio que ni las tocamos, polémica, ¿no? Pero bueno, son de más de 200.000 pesos. Pero las que tienen 70.000 pesos, por ejemplo, van a tener un aumento casi de un 3%, quizás menos. Por ejemplo, un aumento de una jubilación de 30.000 pesos va a tener un aumento aproximado de 1.891 pesos y eso significa un 6% de aumento. Esto es lo que hablábamos recién, Mariana. Sí. ¿Cómo está compuesto entonces este aumento? Por la suma fija de 1.500 y por el porcentaje de 2.3%. Y usted se va a preguntar, ¿y por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué no hacen directamente un porcentaje más alto o una suma fija y es más sencillo? Bueno, no es que sea más sencillo. El problema radica en los futuros juicios que se pueden venir por la diferencia de aumento en las jubilaciones, como ya ha pasado antes del 2008 con el famoso caso Badaro. Es decir, a mí no me das lo mismo que le das a otro jubilado y entonces hago un juicio al Estado, hago un juicio al ANSES y realmente empiezo a complicar mucho la situación. Entonces, con esto... el gobierno está diciendo, le estoy dando lo mismo a todos. Le estoy dando el mismo porcentaje a Mariana y el mismo porcentaje a Paula, la misma suma fija a Mariana, la misma suma fija a Paula. Con lo cual, de esa manera podría llegar a desestimar una catarata de juicios en el caso que para junio haya una ley que establezca un nuevo contexto de previsión, ¿no? Para los jubilados, que establezcan por ley en el Congreso cuál va a ser exactamente el método de porcentaje por el cual los jubilados tengan aumento y ya no sea por decreto. Ahora vamos a estar hablando de eso, sobre todo de la estrategia política, de por qué lo hace el gobierno, pero primero vamos a escuchar lo que decía el titular del ANSES, Alejandro Banoli, respecto de cómo se compone este aumento. Se ha dispuesto, a través de un decreto que va a ser aprobado la semana que viene, que haya un aumento para la jubilación mínima, para las asignaciones familiares y para la asignación universal por hijo del 13%. Este 13% se compone de un aumento de una suma fija de 1.500 pesos para todos los beneficios y adicionalmente un aumento del 2,3% adicional. De esta manera, el total de beneficios que superan a la fórmula derogada es del 86,8%. Es decir, el 86,8% de los beneficios están recibiendo un incremento mayor que el 11,56 que correspondía a la fórmula derogada.
Bueno, ahí está la explicación del gobierno, Pau, que además suma, claro, todos los beneficios, se está sumando en ese 86%, el bono de 5.000 pesos que dio en diciembre y en enero para reflejar un aumento mayor en este punto, porque seguramente ya lo hizo la oposición y lo va a volver a hacer, va a cuestionar que se vaya achicando la pirámide. Y cuando habla de 11,5 millones de personas, no está hablando solo de los jubilados son 7 millones y es verdad, más del 50, casi el 60% cobra la mínima. Efectivamente. Está metiendo a las asignaciones familiares a todo un conjunto de personas que viven gracias a ese recibo, ¿no?, de dinero que tienen de ANSES. Pero no son solo los jubilados, no son 11,5 millones. Viste que se postergó, el anuncio iba a ser a las 12 del mediodía, se pasó para las 6 de la tarde. En el medio incorporaron más cantidad de cosas, que darle más refuerzo a la asignación familiar, que es aquella que cobran todos los trabajadores en relación de dependencia, y también a la asignación universal por hijo y las pensiones, para que tuviera un poco más de fuerza el anuncio y no se quedara corto. Vemos esta placa, Paula, que tiene que ver con un ejemplo, ¿no? 30.000 pesos, como decíamos antes, ¿no? Casi ni mitad de tabla es 30.000 pesos. Si tenemos en cuenta que la canasta básica de un jubilado hoy en día para un solo jubilado es de 35.000 pesos, 30.000 pesos no puede ser una jubilación alta. Esta jubilación va a recibir un aumento aproximadamente del 6%. ¿Cómo se compone? Bueno, con esto que ellos decían, ¿no? Esa suma fija de 1.500 más 2,3% de aumento. Ese 2,3% de aumento da 460 pesos, más los 1.500 conforman un aumento de 1.960 pesos. Entonces, si usted tiene duda con cuánto va a recibir de su jubilación, porque yo sé que todo el mundo está afinando ahí el lápiz para ver, bueno, y a mí, momento, ¿cuánto me va a tocar? Que yo cobro, por ejemplo, un poquito más que la mínima, cobro 20.000 pesos, tampoco estoy cobrando tanto. Lo que tiene que hacer es esto, su jubilación por el 2,3%. Ese número que le da se lo suma a su jubilación y además le agrega 1.500 pesos. Ese número final es lo que va a estar cobrando en el mes de marzo. Efectivamente, y habló Alberto Fernández sobre el tema. A ver, lo escuchamos. ¿Qué decía? Hemos dispuesto una regla de solidaridad que, como ustedes me han escuchado muchas veces, recordando a Raúl Alfonsín cuando habla de la ética de la solidaridad y reclama a la sociedad y a los que más tienen a hacer el esfuerzo de ayudar a los que están en peor situación, nosotros hemos recurrido a gran parte de los recursos que el impuesto país nos ha dado para poder cubrir esta erogación que hace que hoy, mientras el PAMI gastaba alrededor del 26% de todo su gasto en medicamentos, hoy empiece a invertir el 34% de esos recursos para mejorar la llegada de los medicamentos a los jubilados. Bueno, ahí estaba, ¿no? El presidente sosteniendo de dónde van a salir los recursos. No ha contestado el gobierno a la pregunta que le hicieron los colegas ahí en la conferencia de prensa respecto de cuánto es el ahorro fiscal. Porque claro, suspendieron la fórmula porque Alberto Fernández había dicho esto no se puede pagar, no tiene el Estado la plata para pagarlo. Y hace esto el gobierno, bueno, porque considera que se ahorra en este caso fondos o recursos del Estado en una situación complicada, y lo que hace es privilegiar a los sectores más vulnerables, por eso la asignación universal por hijo, por eso la jubilación mínima en este caso, y la asignación familiar mínima es la que recibe en porcentaje la mayor suma. Recién, Paula, hacías referencia a lo que tenía que ver con los juicios. ¿Qué está haciendo el gobierno con estas medidas? Ganar tiempo. Claro. Esa es la única estrategia hasta ahora, porque dicen, y sí, juicios va a haber, pero los juicios se resuelven, y más los previsionales. Y de acá a 25 años. Bueno, vos lo dijiste. Esa es la estrategia. Ahora consolidemos esta situación, tratemos de salir adelante con esto, y para adelante pateamos los juicios, algo muy similar a lo que hizo Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Hoy mismo se mandó la carta al Congreso de la Nación para convocar a la comisión que tiene que hacer efectivamente la nueva fórmula jubilatoria y que tiene que estar lista antes de junio. Y además, en base a los juicios, hay una realidad. ¿Quién va a hacer un juicio por 3 meses si en junio el Congreso vota una ley de previsión que establezca nuevas reglas del juego y que ya sea para toda la Argentina, que no sea por decreto, que todos los diputados y senadores levanten la mano y digan sí, estamos de acuerdo con esta fórmula, como pasó en diciembre del 2017? Si eso pasa, los jubilados solamente tendrían que reclamar prácticamente un trimestre. ¿Quién va a hacer un juicio y va a estar 20 años para reclamar un trimestre? En esto también se juega, ¿no?
el ámbito político. Sin lugar a dudas, esa es la estrategia. Vamos a hablar del otro anuncio, porque no solamente se anunció la suba de jubilaciones, sino también lo prometido y tan prometido en campaña de los remedios gratis para jubilados. ¿Qué pasó? Este fue uno de los puntos por el cual también se postergó el anuncio hoy a las 12 del mediodía. No querían anunciar solamente el aumento a los jubilados, también querían anunciar esto que tanto se mencionó, como decía Mariana, en campaña, ¿no? Un vademecum de medicamentos esenciales y gratuitos, solamente para los afiliados del PAMI de todo el país, que va a estar integrado por 170 principios activos a cargo de la compra del PAMI, y también seguramente la logística y la distribución va a estar chequeada y controlada, ¿no? Habrá que ver entonces cuáles son los pormenores de los intermediarios, con tanto que se ha luchado durante los últimos años en esa relación siempre tirante entre las droguerías, los laboratorios, la farmacia y lamentablemente el bolsillo de los jubilados, que siempre tiene una situación compleja. Bueno, seguramente esto va a estar directamente apuntado a los jubilados que tengan la mínima, en este caso a partir de marzo, 15.800 pesos. A ellos entonces va a estar apuntado este vademecum, que no tiene nada que ver con el programa Remediar, que se va a anunciar la próxima semana, que va a estar a cargo del Ministerio de Salud, y de esto, bueno, vamos a estar hablando después. Pero había una confusión en relación a PAMI, a los jubilados. Bueno, Remediar no tiene absolutamente nada que ver con este programa que es exclusivo de PAMI. Bien, vamos a escuchar a Luana Volnovich, la titular del PAMI, cuando hacía el anuncio. Bueno, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados? Lo vamos a hacer cuidando su salud. ¿Y cómo vamos a cuidar su salud? Es a través de la instrumentación, la puesta en marcha de un vademecum de medicamentos esenciales, gratuitos del PAMI. ¿De qué o cómo creamos o de qué se trata este vademecum? Es una lista de 170 remedios, 170 principios activos que nosotros consideramos desde el PAMI que son los necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados, la población específica, que son los adultos mayores. No podemos negar que los medicamentos han aumentado descontroladamente estos últimos años, y los relatos de nuestros jubilados eran que tenían que elegir si compraban una medicación o pagaban la boleta de luz. Bueno, ahí estaba, ¿no? Efectivamente hay un tema con los medicamentos, el valor de los medicamentos, sobre todo porque tiene mucho material importado en este caso, y falta de control también por parte del Estado en los últimos años. Paula, ¿cómo era el descuento de PAMI hasta ahora? El descuento de PAMI son dos, un 50% de descuento, un 80% para los más vulnerables, y hay medicamentos gratuitos que se llama subsidio social. El famoso subsidio social que tuvo tantos problemas cuando en el 2017 el gobierno de Macri dijo: vamos a poner determinados estudios para otorgar este subsidio social y que la gente pueda tener medicamentos gratuitos. No solamente por ser jubilado y tener la mínima, la persona accedía a medicamentos gratuitos. Tenía que pasar por dos instancias. Primero, una instancia psicológica, y luego también una socioeconómica. Era ese famoso cuadro que le mostramos tantas veces, en donde no se podían tener dos propiedades, una embarcación, un ingreso superior a una jubilación y media mínima, y además no se podía tener una obra social aparte o una prepaga. Si había alguno de estos puntos que usted tenía, entonces no podía acceder al subsidio social. Y ahí, Mariana, se bajaron y se cortaron mucha medicación gratuita. Y ahí viene este problema y esta situación de decir, bueno, pero ¿qué pasa con los más vulnerables, ¿no? Con los que no tienen? En los últimos 4 años, la medicación aumentó un 460%. Para PAMI, que tiene descuentos y subsidios, aumentó un 278, casi un 300%. Es un número bestial, si yo te lo digo Totalmente, así. sobre todo para el jubilado, que buena parte de su gasto lo consume lamentablemente en medicamentos. Y por supuesto que no tengo que aclarar que la jubilación no les aumentó un 300% en todos estos años. Hubo pérdida de poder adquisitivo de la jubilación. Casi un 20%. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Alberto Fernández, porque claro, fue una conferencia de prensa, arrancaron las preguntas, le empezaron a preguntar de otros temas. Primero explica por qué suspendió la fórmula de actualización que estaba vigente. Nosotros derogamos esa fórmula porque era una fórmula en términos fiscales de una gran irresponsabilidad. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar la situación de nuestros jubilados. Por lo tanto, no mejoramos, no cambiamos y no derogamos esa fórmula solamente porque las cuentas públicas lo recomendaban. Lo hicimos porque trabajamos fiscalmente con seriedad, pero no nos olvidamos la obligación que tenemos con nuestros jubilados.
Entonces ahora cuando yo leo que muchos se rajan las vestiduras porque postergamos el pago de un bono dual, que en verdad era un bono dolarizado encubierto, lo que en verdad todos deben saber es que nosotros vamos a seguir privilegiando a los que más necesitan antes que a los especuladores. Lo dije durante toda la campaña y lo voy a cumplir hasta el último día. Y la verdad es un día formidable, porque además terminamos diciéndole a nuestros jubilados que no nos olvidamos de ellos y que nuestro compromiso con ellos es irreductible y que nuestro compromiso es antes que nada con los que menos tienen y que vamos a seguir en esa tónica tratando de cumplir todas las obligaciones que tenemos como país, pero no a costa de los que menos tienen. Bueno, ahí estaba la explicación de Alberto Fernández con un tono un poco enojado, ¿no? Porque claro, cuando se derogó, se suspendió la fórmula, generó muchísima polémica y sobre todo algo de incertidumbre de qué iba a pasar porque quedaba a libre albedrío del propio presidente qué iba a hacer, que es esta decisión que está tomando hoy. Él hablaba, Paula, de una situación particular que era que esa fórmula no servía, que era la fórmula que actualizaba un 70% por inflación. ¿Servía, no servía? Bueno, ahora a los de mitad de tabla para arriba no les va a servir prácticamente para nada. Primero, los de la mínima, con los números que dimos, pasan de 14.067 a 15.800, tienen un aumento de 200 pesos, un poco menos de 200 pesos, en relación a lo que hubiera sido la vieja fórmula. Pero ¿qué pasa con los que no tienen la mínima? Bueno, van a recibir algunos hasta 1.000 pesos menos que con la vieja fórmula, con lo cual, durante los últimos meses, que perdieron plata con la inflación, y además esta fórmula ya venía con un problema. Un retraso de 3 meses para los jubilados entre el 2017 y 2018, con lo cual ya vienen perdiendo desde enero del 2018. Pero bueno, si nos centramos en esto, en el 2020 tenemos que decir que el problema realmente es que los jubilados tienen un aumento con retraso en relación a los números de la inflación. Recién en el mes de marzo iban a ganarle o a empatarle a la inflación del mes de agosto, claro, que fue una de las más altas. Y ahora los que cobran más de 30.000 no le van a ganar y van a estar con números más bajos. Iban a cobrar un 11,5%, van a cobrar un 6%. Efectivamente, quizás lo que pueda sonar injusto en una parte, en lo que tiene que ver con la suspensión de la fórmula, es eso, que ha sido tan alta la inflación de 2019 que uno dice, bueno, cuando la fórmula se indexa por inflación y justo que había una inflación alta, cuando lo iban a cobrar esa inflación alta, se suspende la fórmula. Es verdad que para el 50% de los jubilados, que son aquellos que cobran la mínima, el aumento es un poquito más alto, porque debería haber dado 11,56% la fórmula. Y daba 11,56. Sí, eran 180 pesos menos de lo que estarían cobrando. Exactamente. Por eso la discusión y la polémica. Repasamos, Pau, todo lo que tuvo que ver con los anuncios que recién se terminan de cocinar. Saliditos del horno, a ver. Recién. Bueno, el 13% para la AUH y las mínimas, que pasarían de 14.067 a 15.895. El 1 de marzo, esto se cobra en marzo. Hubo una duda en un momento porque Alberto Fernández, el presidente, dijo, lo van a tener en abril. No se asusten, lo van a tener en marzo. Claro, pues los trimestres son diciembre, enero, febrero. Exacto. Exactamente. Bien. Entonces, anuncios en relación entonces a la suma fija. 1.500 pesos de suma fija, 2.3% de aumento en base a lo que usted tenga, ¿sí? Su jubilación más un 2.3% más 1.500 pesos de suma fija. Esto es lo mismo para todas las jubilaciones. No cambia por la cantidad que usted cobre. Y entonces el ejemplo que damos es de un haber de 30.000 pesos que van a tener un aumento de 1.960 pesos. 2.3% de aumento da 4,60 y 1.500 pesos, ahí te redondea entonces casi 2.000 pesos. ¿Cuánto iban a tener con la otra fórmula? Casi 3.100 pesos de aumento. Claro, sí. En ese caso, las jubilaciones más altas son las que efectivamente se ven perjudicadas. No fue congelamiento, finalmente. Se habló en algún momento, se especuló con que podía darse para las más altas aumento cero, pero finalmente hubo para todos, privilegiados en este caso los que menos tienen. Vamos a escuchar también a Alberto Fernández, porque claro, en la conferencia aprovecharon todos y le preguntaron de otros temas, de la inflación, de alimentos y de precios cuidados. A ver. El sistema de precios cuidados está funcionando. Está funcionando con la restricción que supone que los que están en el sistema de precios cuidados son básicamente los supermercados. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por extenderlo a más puntos de venta.
pero el sistema está funcionando. Nosotros tuvimos en alimentos un aumento de alrededor del 5%, en bebidas del 4 y pico por ciento. Y en verdad, este mes debió haberse aumentado el 21%, que es lo que Macri dejó de cobrar de IVA, y lo que se está demostrando es que el IVA fue absorbido por los que vendieron, o por los productores o por los comercios. El sistema está funcionando. Ahora, el sistema requiere que todos estemos activos. Por eso la aplicación que nosotros pusimos para cada celular. El sistema requiere que cada uno sea comisario del cumplimiento del acuerdo. Y el sistema está funcionando, porque además el aumento de las ventas de los productos de precio cuidados está demostrando que la gente está eligiendo el precio cuidado y el sistema está funcionando. Bueno, ahí estaba, claro, Alberto, hablando de los precios cuidados, sobre todo porque ayer se conoció el número de inflación que dio a la baja, 2,3%, pero cuando lo desgranamos por rubros, alimentos fue muy alta, 4,7%, y por supuesto le preguntaban si funcionaba o no precios cuidados. Bueno, Pau, repasamos rapidito, 13% entonces para la jubilación mínima. Y la AUH. Y la AUH con la suma fija. En 1.600, en la jubilación de 16.300, Sí. Entonces es la que ya recibe menos de lo que le correspondía por la fórmula de movilidad suspendida. Exactamente, sí, eso es. Ese termina siendo el corte, ¿no? Que es muy bajo. Es muy bajo. Que es muy bajo, porque, a ver, ¿cuánta diferencia hay? 2.000 pesos de Nada. diferencia entre un jubilado que cobra 14.067 nadie vive con eso. y uno que cobra 16.000. Es muy poco. Sí. Ahí está el problema. Ahí está el problema, no entre porque los cuando que cobran 50 sí. para arriba. No, por está supuesto. entre los que cobran 30 para abajo. Exacto, porque además cuando se dio el bono en diciembre y en enero, ese techo se puso en los 20.000 pesos de jubilación. Entonces ahora llama la atención que se haya puesto tan bajo, ¿no? Claro, pero ya la fórmula que establecieron es compleja, como también para establecer diferenciación de las mínimas hasta 20.000. ¿No? Con lo cual establecieron un número fijo, pero también basándose, Sí. obviamente por un lado, por la ayuda a los más vulnerables. Lo que pasa es que uno dice, ¿y los de 16.000 no están vulnerables también? ¿No tienen la misma situación tan compleja? Y seguramente sí, pero establecen también este punto para decir, en realidad le estamos dando a todos A lo todos, mismo. claro. El impacto va a ser diferente en cada uno, pero a todos le damos lo mismo y es un paraguas, vuelvo a decirlo, para los juicios. Para los juicios, efectivamente. Gracias, Paula. Nos vemos.